El doctor Long y el doctor Gómez han hablado de, sobre todo, mira, el doctor Gómez lo ha dicho ahora, ¿no? Qué poquita gente que tiene una experiencia se atreve a contarlo, ¿no? Dice, no sé cómo lo ha dicho, que lo ha guardado en el armario o algo así. Es como, ¿no os ha pasado nunca que estáis entre amigos así y uno empieza, pues un día me pasó y luego ya todo el mundo le ha pasado algo y nadie se ha atrevido? Pero es que es muy complejo, ¿no? Dar la cara y compartir que uno ha tenido una experiencia como esta. Yo creo que el doctor Long creo que no ha tenido ninguna aún. El doctor Gómez obviamente sí, ¿no? Y le cambió mucho, pero es que aquí tenemos a María José, que tuvo una y ha tenido aquí la valentía de venir a compartirla con nosotros. Yo no sé si hay presentación. Pues, ¿la hay? Pues no la he visto. Espera, ¿viernes tarde? Vamos, no es hiper necesaria. Hombre, sí, sí que lo es, sí que lo es. Espérate, no sé si estará aquí. ¿Estará aquí? Sí, aquí está. La última. Ah, bueno, esa. Vale, genial. Sí, sí. Ponte aquí si quieres y las vas pasando. Uy. Ahí está. O si no, te la paso yo, si tú quieres. ¿Puedes? Te la paso yo. Ahí, ahí. ¿Quieres ponerte aquí delante? No. Pues cuando quieras. Bueno, la verdad es que da un poco de cosa contarlo, ¿eh? Además es que el dato de ser la última, me alegro de ser la última porque no voy a contar nada extraordinario, ni nada llamativo, ni nada excepcional, pero lo que voy a contar es verdad, es una realidad. Y claro, lo he titulado De las sombras a la luz y como es una experiencia, pues vais a comprobar que las diapositivas no tienen mucho que ver con la ciencia, pero creo que todas tienen un sentido y algo lo podré explicar, pero otras cosas quizá no, pero yo creo que el público es suficientemente inteligente como para darse cuenta de qué sentido tiene cada una de las diapositivas. Me dijo Verónica que le diera un título y lo titulé De las sombras a la luz, pero realmente estaba puesto como experiencia de una científica católica. Y claro, yo tengo que decir una cuestión importante, que a lo mejor otras experiencias cercanas a la muerte pues no lo dicen o no lo han tenido. Y es que yo soy creyente y lo soy antes de haber vivido la experiencia. Y en esa fe que bueno, he intentado acrecentar, pues he intentado también vivir una cuestión que viene en el Evangelio, cuando dice que si alguno me ama, mi Padre lo amará, iremos a él, o sea, y haremos morada en él. Entonces, ese haremos morada en él, yo lo he intentado vivir con plenitud, pero con muchos tropiezos, pero reconozco que después de la experiencia para mí es fundamental. Entonces, la experiencia de una científica católica es una científica que quiere vivir esa habitación de Dios dentro de uno mismo. Y me parece que esto es fundamental para la vida de fe, porque yo puedo trabajar, pero quien más trabaja es Dios en mí. Y creo que eso, para mí me parece que es esencial y creo que es parte de esta experiencia. Preparando la charla, ¿no?, de esto que dejas al Espíritu Santo que actúe, pues me han venido algunas cosas, ¿no?, o accidentalmente pues me he encontrado con algunas cuestiones. La primera es, y voy a recurrir a como a tres imágenes. La primera es la imagen del jardín. El jardín es el lugar donde vivían y además en esta representación que está en la pantalla hay además muchos pájaros, un dato interesante. Pero también es un jardín y además es que estudios recientes de granos de polen han mostrado que en el lugar del Calvario debía haber un huerto, un jardín. Pero además también cayó en mis manos un texto de musulmán en el cual este profeta, Rumí, en el siglo XIII decía: en algún lugar más allá del bien y del mal hay un jardín, allí te veré. Allí te veré, ¿no?, como unas palabras que nos lanza el más allá, Dios mismo, allí te veré. Además, en esta singladura, ¿no?, primero una palabra clave, jardín. La segunda,
Es verdad que la muerte ha estado muy representada en las obras de arte, pero hay una que llama mucho la atención, que está pintada por el Bosco en 1490, en el cual una de las tablas de la visión del más allá, una de las tablas pues tiene un reflejo precisamente cuando lo vi y dije, esto lo he visto yo. Esta que pone el Empirio, en la cual hay un túnel y al final hay una luz, que es la que se ve aquí. Y luego además, relacionado con el arte, pues también me encontré, ¿no?, en una homilía, pues un sacerdote habló del cuadro del Greco, ¿no?, del entierro del conde Orgaz, en el cual, como aparece en la imagen, el paso, ¿no?, de la vida representada abajo con el enterramiento del conde Orgaz y luego después el paso a la vida eterna, al más allá, es justamente un túnel y está representado pues como el canal del útero que da lugar a una nueva vida. Esto ya sí que es una experiencia personal y tiene relación con una cuestión que creo que está en el fondo, en el subconsciente de la mayoría, aunque no lo digan. Pero bueno, yo soy una apasionada del ballet, apasionada. Estudié ballet y creo que esto ha tenido mucho que ver en mi recuperación después, ¿no?, de lo que me sucedió. Una apasionada, y hay dos escenas clave en el mundo del ballet clásico que precisamente representan estados después de la muerte. Uno es el de Giselle, que además son obras maestras, y en esta aparecen doncellas que están en el más allá, están muertas, y siempre la vestidura que llevan, siempre, en cualquier país, es un traje blanco, vaporoso, con velo e incluso con alitas. Lo que pasa es que no se ve en la anterior, pero sí se ve en esta, que es Giselle. Podría contar mucho más de la obra, pero el dato es que son doncellas que viven después de la muerte. Y luego está también esta escena cumbre en el ballet clásico, que es la Bayadera, es el reino de las sombras. Y en ese reino de las sombras todas las bailarinas van vestidas de blanco con trajes vaporosos y además la protagonista, que aquí no sale, pues va todavía más de blanco y es más brillante. Con lo cual, en el subconsciente de todos, incluso de lo que se puede entender que a lo mejor no tiene nada que ver con la fe, como puede ser, o con la religión, como puede ser el ballet, está claramente implícito pues una vida que es blanca, luminosa, ¿no?, y sobre todo que hay una vida. Ahora, esto, claro, en la sociedad que nos toca vivir, pues no se menciona con mucha facilidad. ¿Cuál fue mi experiencia? Pues me tengo que remontar a un día, ¿no? Esto es una imagen que no corresponde con ese día, que es el 4 de marzo del año 2020. ¿Por qué recurro a este día? Pues porque un tiempo después un alumno con el que yo estuve ese día me dice, me enteré, un año después me lo dijo, me enteré de lo que te había pasado y pensé, se lo he contagiado yo. Ese día yo tenía, por la distribución de la docencia, la mayor parte de mi docencia es en primero de biología y además escojo expresamente el primer curso. Y para mí dar una clase, sea de teoría, de prácticas, especialmente también el campo, pero sobre todo de teoría y de prácticas, es un acto sagrado. Y así lo vivo, ¿no? Cada clase es como un acto sagrado. Entonces me entusiasma y además es que lo vivo cada día y cada año con mayor profundidad. Entonces ese día justo era mi última sesión de prácticas con esos grupos de primero y ese día parece que me contagié del coronavirus famoso, de la pandemia del año 2020. El día 6 de marzo, 2 días después, yo me iba a la Javierada del 2020, iba como responsable de un grupo, me encontraba muy mal, pero dije que podía ir porque estaba acostumbrada a encontrarme mal muchas veces y a seguir adelante con los planes. Entonces dije que no pasaba nada y que me recuperaría después de dormir, pero no me recuperé. Y el día 8 de marzo, pues nada más volver de la Javierada, que para mí es trascendental, ¿no?, el encontrarme en el Castillo de Javier y con el Cristo de Javier, que era lo que yo quería, verle sonreír una vez más. Una vez cumplido esto, pues ya me metí en la cama. Y pasé una semana entera, más de una semana, metida en la cama,
Mi saturación de oxígeno iba bajando progresivamente, aislada totalmente. No me enteré de nada de lo que sucedió en esa semana, es decir, yo no era consciente de que había habido estado de alarma, de que se habían suspendido las clases. Yo no supe nada hasta 2 meses después de todo lo que había sucedido y me fui enterando poco a poco. Esa semana se perdió en mi subconsciente y en mi vida. Me tuvieron que ayudar a recuperar lo que había pasado. Pero es verdad que nadie entró en la habitación prácticamente, salvo algunas personas que luego me lo contaron y muy significativas, y no contagié a nadie. El caso es que el 16 de marzo pues, ya me llevaron al hospital, al Gregorio Marañón, y entonces pues nada, me llevaron rápidamente a urgencias. Bueno, me hicieron una radiografía y me llevaron rápidamente, y es el último recuerdo que tengo, estar corriendo corría a la camilla y yo perdía poco a poco la conciencia porque enseguida me indujeron el coma. Tenía una neumonía bilateral muy grave y ahí estuve pues 3 semanas en coma, 2 meses ingresada en el hospital, y podría contar millones de experiencias, ¿no?, que me han sucedido en ese tiempo. Me voy a centrar únicamente en lo que es la experiencia cercana a la muerte. Bueno, pues eso, me indujeron el coma, me hicieron traqueotomía, me hicieron de todo. La saturación de oxígeno la tenía muy bajita y en algún momento, claramente, vamos, todos me dijeron después que me daban por muerta y muchos fueron a rezar porque estaba muerta. No sé qué grado de muerte tuve, porque he escuchado alguna relación y no se parece mucho a lo mío en alguna cuestión. Pero es cierto que por lo visto tuve un infarto en algún momento y hubo un momento que me dieron por muerta, eso sí que lo tengo claro. Ahora, ¿qué pasó? Esto es lo exterior. ¿Qué pasó por dentro? ¿Cuál es mi vivencia? En el momento en que perdí el conocimiento, he intentado recuperar algunas imágenes para poder hacer ver dónde estuve, pero no tiene nada que ver con esto, se parece. Inmediatamente estaba en un lugar apacible. Yo creo que no era actual, era antiguo, era un jardín. O sea, el tema del jardín estaba presente continuamente. Y además pasé por varias etapas. La primera, había una casa señorial y en la otra ya no. Yo escuchaba alguna que otra voz, pero nunca había a nadie. Después de esta escena, ¿no?, o de este paisaje apacible, tranquilo, en el que parece que yo había ido para ayudar a alguien que nunca vi, pero que sabía que estaba porque escuchaba la voz. Bueno, pues ahí estuve un tiempo, no sé, no se puede calibrar nada del tiempo porque no hay tiempo. Y luego después pues pasé a otros jardines en los cuales ya las casas desaparecieron, pero sobre todo lo que más brillaba era la luz y además había pájaros. Y había un pájaro que para mí era mi pájaro, pero cuando luego después, un par de meses o 3, volví al hospital porque quería dar gracias a todos los que habían estado conmigo, de repente escuché mi pájaro y era el respirador, ¿no?, que para mí era un pájaro de aquel lugar en el cual estaba. Bueno, pues ahí estuve durante un tiempo, es verdad, o sea, un tiempo, no digo que no hay tiempo, ¿no? Pero bueno, ese era mi escenario, no era un bosque, eran jardines. Y luego después, en un momento determinado, pasé a una estancia totalmente oscura. En ese momento tuve claramente, tuve claramente la impresión de que moría. Entonces, o sea, la impresión no, la certeza, me voy a morir. Por cierto, nada de esto yo lo podía controlar, nada. Es decir, yo no decidía absolutamente nada de lo que sucedió. Entonces, eso, me encontraba en esta estancia oscura y en ese momento supe que me moría. Y la experiencia que tengo es de decir, me voy a morir. Sé que podría haberlo hecho muchísimo mejor.
pero si tú quieres, aquí estoy, ¿no? Es decir, la experiencia de la muerte y la experiencia de decir, me abandono en tus manos, tú sabes más, luego lo acepto. Cuando luego después pienso en esto, digo, yo con lo que siempre quiero hacer más y más y más, el grito de Javier, de San Francisco Javier, digo, ¿cómo pude aceptar en ese momento el decir, vale, si lo he hecho fatal, pero lo acepté, ¿no? Y entonces, a continuación, ¿no?, yo transitaba por este túnel oscuro. No sé si era un túnel, una estancia, pero el caso es que al final había una luz increíble. Increíble, ¿no? Y entonces supe que iba encaminada a esa luz. También recuerdo, ¿no?, que en ese momento el único familiar cercano que había muerto era mi tía favorita, que fue la primera que murió y no había muerto ninguno más cercano. En ese tiempo, pues sí, han muerto más cercanos, mi madre, ¿no?, entre otros, pero en ese momento solo tenía un familiar cercano. Y entonces como que sentí la alegría interna de decir, me voy a encontrar con ella, ¿no?, la voy a ver. Y esto experimenté hasta que escuché una voz nítida, perfecta, que decía, no, ahora no, volveré más tarde, me voy a prepararte una morada mejor. No he terminado. Y en ese momento pues escuché al mismo tiempo, claro, cambió la estancia, ¿no? Escuché la voz del anestesista, que luego me dijeron que me había hablado más de una vez, pero solo la escuché en ese momento. Dijo, María José, soy Estrella, estás en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, has tenido una neumonía bilateral muy grave, dice, experimentarás que no te puedes mover. Estaba paralítica, ¿no? Entonces parte de la recuperación era recuperar todo el movimiento, incluso del dedo meñique, y uno de mis aprendizajes era cada día intentar hacer algo de la señal de la cruz. Pero bueno, esto ya forma parte de la recuperación. Solo quería terminar, porque podría alargarme mucho más, no sé muy bien cuánto tiempo tengo, pero solo quería terminar quizá con aquello de que soy científica católica, con algunas afirmaciones que yo realmente de esto, aunque lo viví y fui consciente de ello, solo lo recogí de mi vida para pensar un poco más, pues yo creo que por lo menos un año más después, cuando leyendo algo, de repente recordé el túnel y dije, anda, esto lo he vivido yo. Y entonces es cuando entre otras muchas cosas, ¿no?, pues fui calando más en lo que significó aquello que había escuchado, que tanto me ayuda, ¿no?, y que además cuando lo escuché dije, Dios me ama, ¿no?, y me ama tanto que quiere prepararme una morada mejor. Y alguna conclusión objetiva que podría decir, pues la primera es que yo no voy a morir. O sea, el dato de que no morimos, de que es un paso hacia otra vida. Pero esa impresión que yo tantas veces digo a la gente, ¿no?, no te vas a morir, has tenido un comienzo, pero no tienes final. Entonces, el vivir de esta forma creo que nos ayuda, ¿no?, a plantearnos la vida con un sentido. Luego también otra cuestión que experimento y que experimenté es la unidad de todo mi ser. Claro, algunos dicen como que se salen y ven su cuerpo desde arriba. Yo pienso no, es que yo eso no lo experimenté. Encuentro una explicación, pero creo que no es el lugar, ¿no? El saber que yo soy una, que no me puedo separar, que no hay dualismo alma-cuerpo, o sea, soy yo. Entonces, esa conciencia de que soy yo, con todo lo que he vivido, con todo lo que experimento, con todo lo que viene a continuación, que soy yo, con mis circunstancias y mi vida y todo mi pasado, la que hace ese recorrido que no tiene fin. Entonces, esa unidad, esa unicidad de mi propio ser es una de las impresiones más fuertes que tengo. Y en esa unicidad, Dios habita y forma parte. Entonces, el ser uno con Dios
para mí la mayor belleza y la mayor fuente de alegría. Por eso el buscar los caminos y las herramientas para que Dios realmente sea el protagonista de todo lo que hago, incluso de todo lo que digo. Y entonces cuando yo doy clases siempre pienso, Dios mío, yo cuento esto, pero tú tienes la palabra, ¿no? O sea, tú actuarás de otra forma. Yo tengo que hablar de los animales X, pero tú tienes que actuar. Y luego, otra tercera realidad, y así que con esto acabo, de una forma misteriosa que no sé cómo calibrar, yo me sentía, o sea, no había nadie, ¿no? Yo era una sola, pero al mismo tiempo hay otro ser, que es Dios. Y me recuerda, bueno, lo que dice el cardenal Newman, al cual le tengo mucha devoción y me alegra mucho que sea nombrado doctor de la Iglesia, pues dice en algún momento, cuando cumplió 15 años, que su vida cambió, dice que se convierte, no al catolicismo, se convierte a Dios, y dice que experimenta que hay dos realidades, dos certezas claramente verdaderas. O sea, lo dice con una fuerza como diciendo, hay dos seres, y dos seres claramente perceptibles. Y dice, yo y mi Creador. Y eso es lo que yo experimenté, yo en mi unicidad y mi Creador. Nacemos solos, morimos solos, pero al mismo tiempo lo que experimenté, y sobre todo lo vivo ahora, es que la relación con los demás es fundamental. Y por eso me encanta que el Papa León XIV hable tanto del encuentro, como lo decía el Papa Francisco. Entonces, el encuentro con las personas y la relación con los demás y la vida con los demás es fundamental en nuestro camino, ¿no? Entonces, estas tres realidades, ¿no?, conclusiones, me parece que son fundamentales y yo las he vivido así y doy gracias a Dios por la experiencia, a pesar de todo lo que vino a continuación. Pero doy gracias. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, María José. Yo creo que nos hemos quedado todos sin palabras. ¿O no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar o compartir simplemente? Sí, adelante. No sé si voy a saber responder. María José, te quería dar muchas gracias por abrir tu corazón y sobre todo por dar ese punto humanista que estaba echando de menos con tus ejemplos. Punto humanista, con los ejemplos de arte, de belleza, todo. A un congreso tan excelente, pero que echaba de menos. Quería preguntarte si, a pesar del tiempo limitado que tenemos, si puedes compartirnos algo al respecto de esta experiencia que acabas de contar y la Virgen María. Gracias. Vaya, es una de las cosas que más me he planteado en toda mi experiencia. O sea, yo lo siento y lo digo con tristeza. Y muchas veces lo he pensado, digo, ¿dónde estaba la Virgen María en este tiempo? No sé dónde estaba, pero yo creo que como toda madre desaparece. O sea, desaparece. Quizá pensó, no tengo ni idea de lo que pensó, pero lo que sí que tengo como experiencia cierta es que desde el primer día que fui consciente, ya digo que es toda una experiencia lo del hospital en medio de una pandemia, etcétera, desde el primer día mi único propósito era rezar el rosario. Claro, que podía estar un día entero rezando un rosario, porque es que no era capaz de hacer mucho. ¿Algún comentario más? Pues muchísimas gracias por compartirlo. La verdad es que decía María José, no, tampoco, me decías ahora, no, yo tampoco es mucho, pero gracias de corazón porque a mí me ha conmovido. Y gracias a vosotros por venir a esta sesión. Así que damos paso a las siguientes del Congreso. Muchas gracias.